Y esta presentación se basa en una historia de aprendizaje, del aprendizaje del Ministerio de Vivienda desde los últimos años, desde el año 90, quiero decir, lo pondría yo, incluyendo todas las grandes proyectos de vivienda que se empezaron a construir en los 60 en adelante. ¿Y por qué una historia de aprendizaje? Porque logramos entender que las experiencias anteriores nos tenían que hacer proyectar el futuro. Y cuando nos paramos desde efectivamente nos paramos desde ese punto, nos damos cuenta de que se nos repetía este mismo caso, la Vicuña Maquena en Rancagua. Quise dar un caso fuera de la región para que fueran entendiendo un poco qué había pasado. Estas viviendas fueron entregadas el año 90. El año 2009 llegó el programa Quiero mi barrio, que es un programa de recuperación barrial, y lo que hicimos fue transformar la plaza que ven ahí. Nos dimos cuenta que había que pintar los edificios, trabajamos con la comunidad, fortalecimos el tejido social, pero terminado el 2009 nos dimos cuenta que las brechas que habíamos entrado a mover no se había movido nada. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en el espacio público, el problema estaba en la vivienda, de los pocos metros cuadrados, de la configuración que tenían, de la forma que se armaban. Entonces, ¿qué dijimos? Pongamos otro programa. Y el año 2012 pusimos un segundo programa y volvimos a invertir miles de millones de pesos en diagnosticar, en poder ver, y nos dimos cuenta que esas personas necesitaban realmente una segunda oportunidad. Y lo que hicimos, y era una segunda oportunidad no solo para el vecino, sino que era el momento de poner una segunda oportunidad a nosotros, como Estado, de poder hacerlo mejor, porque creíamos y estábamos convencidos que lo podíamos hacer mejor. Y a buena hora de los vecinos, el año 2016, parte la demolición total de toda la Vicuña Maquena. Como este caso, lo vamos a ir viendo un poco más adelante, lo hemos seguido haciendo, y con la demolición total no solo no se acababa el problema, porque estábamos demoliendo y encontrarnos con un gran pedazo habilitado para la construcción, como eran los casos anteriores que vimos, pero no solo estaba habilitado para la construcción, sino que teníamos la necesidad de que ese proyecto no solo reparara heridas anteriores, sino que nos ayudara a transformar todo su entorno. Entonces, pensar una regeneración urbana que sea solo basada para los vecinos habitantes de esa regeneración, nos dimos cuenta que de nuevo podíamos estar en un error. Y este año, el año 2019, partieron los proyectos de forma integrada, donde estamos construyendo los DC-19, estamos construyendo 49, a un mismo estándar todos, entendiendo que el espacio público bajamos la densidad absolutamente, pero la respuesta el problema no estaba en la densidad, estaba en la configuración, y eso es lo principal que nos vamos a ir dando cuenta. El Departamento de Gestión Urbana, finalmente, al crearse el año 2017, nos basamos en 4 cosas, que era poder generar intervenciones territoriales integrales. ¿Qué quería decir esto? Que no podía ser solo la vivienda y no podía ser solo el espacio público, sino que teníamos que ser un instrumento que llegara con toda la oferta pública, incluidos otros sectores, a lugares y territorios específicos seleccionados que pudieran entender. Hoy día, más de 900.000 familias viven en los territorios que estamos regenerando, en las diferentes escalas como lo estábamos viendo. Un poco de contexto, ¿no? El Ministerio de Vivienda, que ustedes conocen, seguramente el área que más conocen es esta parte, la División de Política Habitacional, que es la división que administra todos los subsidios del Estado y los entrega y los ejecuta. Pero nos encontramos con una división, que es la División de Desarrollo Urbano, que su área más fuerte y conocida para todos puede ser planificación y normas, que es donde se interpreta la Ley General de Urbanismo y Construcción. Está el Departamento de Obras Urbanas, que es donde se realizan las principales obras. Ahí está parque, está la conservación, están las veredas, pero está el Departamento Estratégico para mí del Ministerio. Bueno, es el Departamento de Trabajo, pero el Departamento Estratégico, que es el Departamento de Gestión Urbana, que es donde encontramos 6 programas y hoy día una nueva línea que es nuestra unidad de proyectos. La unidad de proyectos emblemáticos hoy día está ejecutando los 6 parques, más de 1 millón de metros cuadrados que van a entrar en ejecución y están en ejecución en Chile hoy día, que son el Parque Mapocho Río, que es el Parque de Calama, el Parque Costanera Puerto Montt, el Parque de Río Claro, y se me queda uno que es el Ricardo de Puerto Montt, bueno, me voy a acordar.
que hoy día están en ejecución en Chile. El programa de pequeñas localidades, el programa de recuperación de barrios, regeneración de conjuntos habitacionales, los planes urbanos habitacionales, regeneración de áreas centrales y la última estrategia que estamos tomando, que son los corazones de barrio, porque entender la ciudad donde no llega el servicio público, donde hoy día en la mañana escuchábamos cómo configurar una ciudad desde la escala barrio, que barrio a barrio vayamos no solo armando la pieza de la ciudad, sino que en ese barrio se encuentren los servicios, encontremos colegios, encontremos, hoy día puede ser muy metropolitano, pero en Santiago hay comunas que no tienen farmacia, hay vecinos que 20, 30 minutos para poder llegar a un supermercado, y esas cosas son las que nos van generando no solo la segregación socioespacial, sino que también el deterioro lo empieza a acelerar. ¿Por qué? Porque no encontramos nada más que nuestra cama en nuestro barrio. Lo primero que hicimos fue poder generar articulación territorial. ¿Y por qué articulación territorial es importante? Porque era darnos cuenta que todos, por eso voy desde los problemas a los programas, porque nos dimos cuenta que muchas veces estábamos interviniendo en el mismo lugar dos programas diferentes. Y esa coordinación era clave para nosotros para poder entender que muchas veces estaba ya, la vialidad estaba diseñada y nos encontrábamos en lugares de la ciudad había diseñado un programa, había terminado, había partido el segundo y no había una concordancia ni un lenguaje urbano que nos hiciera entender al vecino que era parte de una misma regeneración y ni siquiera eso, sino que era parte de la misma atención que tanto necesitaba. Y es por eso que la articulación territorial, y les dejé ahí el link en QR si alguien quiere verlo, todas las intervenciones del Ministerio de Vivienda desde el Departamento de Gestión Urbana y incluido las obras urbanas están hoy día geoposicionadas y pueden encontrar el detalle si está en ejecución, si está terminada, si qué obras vienen y cuál es el presupuesto real que estamos ejecutando ahí. La segunda gran cosa fue ubicar las escalas. ¿Y por qué vuelvo al tema de las escalas? Porque cuando nos decidimos plantear en un territorio tenemos que entender hasta dónde vamos a llegar. Tiene que existir un límite al final de todo territorio. Y el año 2019, en un trabajo con el profesor Humberto Maturana, llegamos a descubrir dos cosas. Uno, que lo que nos tenía que mover no eran solo los problemas, sino que también las personas que iban a habitar en ese territorio, que de alguna u otra forma depositaban las esperanzas de un futuro mejor a través del Ministerio de Vivienda y a través de los equipos que estábamos desarrollando ahí. Y en esto siempre recuerdo una frase de una vecina de Bajos de Mena, que es un caso emblemático, que nos decía que ellos tapaban la pobreza con resignación. Y a nosotros nos quedó tan marcado porque finalmente era eso lo que hacían. Y muchas veces, por más que la tarea del Estado pudiera o no estar cumplida, lo que faltaba era esa dignidad que puede entregar una casa y muchas veces el confort que nos puede entregar un barrio. Y entender cada programa en una escala, con el centro con las personas, nos iba hablando con quién teníamos que hablar. Cuando decidimos plantar un Quiero Mi Barrio, estábamos hablando de la vivienda, estábamos hablando de las personas, pero también un Quiero Mi Barrio, cuando se ejecutan de forma completa, no solo transforma esa pieza de ciudad, sino que logra irradiar hacia afuera con desarrollo, con progreso y nuevos diseños. Y ejemplo de eso puede ser toda la regeneración que ocurrió en la Plaza Cruz, que fue de las primeras Quiero Mi Barrio que se instaló en Concepción, que cambia todo el contorno urbano y se proyectan las vialidades que hoy día conectan desde la Plaza Cruz hasta el centro de Concepción. Un poco, estos 6 programas se ejecutan de esta forma. Nosotros los separamos en 3 grandes grupos, unos que son programas formales por el Ministerio y otros están en formato de piloto, y finalmente grandes estrategias de regeneración y de expansión de ciudad que les voy a comentar ahora. El primero de todos siempre es, yo siempre instalo este programa, no solo porque fue el primer programa que me tocó atender del departamento, sino que es el programa que tiene más historia. Hoy día, este año, el programa de recuperación de barrios cumple 15 años. Estamos hablando de 840 barrios intervenidos, 1,5 millones de vecinos y de chilenos han sido parte de programas de regeneración. Y el próximo año vamos a partir 50 nuevos territorios para abarcar, llegando a lugares más pequeños, con el desafío de poder proyectar no solo una ciudad más justa, sino que también poder trabajar a través de la co-construcción con ellos, cómo se diseña la ciudad. Porque algo también que hemos aprendido estos años, que cuando decidimos generar participación ciudadana, teníamos que ir a la co-construcción, no solo una encuesta, ni preguntarle de qué color era la obra que a mí me interesaba diseñar, sino que las obras tenían que responder directamente a las necesidades del territorio
pero también a lo que los vecinos estaban priorizando porque son ellos, y entender que son ellos quienes habitan en el barrio y no necesariamente nosotros por nuestra mirada experta, muchas veces porque hemos visto más o porque lo leímos en tal libro, necesariamente va a ser la solución que aplicar en ese barrio. Y para eso hemos generado nuevos mecanismos de diagnóstico, como el índice de deterioro urbano y social, que entiende dos cosas que son importantes. La primera es entender que el deterioro de un barrio y la vulnerabilidad de un lugar no es solo físico, sino que también es social. Y cuando nos planteamos desde esa arista, podemos entender que muchas veces, por más bonita que nos quede una obra, si no existe el tejido social, si no existe esa colaboración, si no existe un vecino empoderado, si no existe alguien que finalmente vaya a recepcionar esa obra y genere un valor ahí, la obra estaría perdida. Y como gran y buena alegría, durante todo el 2019, las más de 4.200 obras que había generado este programa, ninguna sufrió algún daño producto de todo lo que estaba pasando en Chile, gracias a que la valoración de cada una de estas obras por los vecinos era clave. El programa de regeneración de conjuntos habitacionales es el que llegó a la Vicuña Maquena. Fue el programa, es la política pública desde el Ministerio de Vivienda, yo diría que es la política más agresiva porque nos instalamos en un territorio sin saber si que el resultado de los diagnósticos y los estudios va a terminar con la demolición parcial o total del lugar. Y cuando nos planteamos con esas preguntas y con esa decisión, se hace muy entretenida, pero también se hace muy interesante lo que podemos lograr con los vecinos, finalmente bajo estudios técnicos, porque la configuración urbana no da, porque la densidad es mucha, porque no logramos llegar a poder armar esta pieza de ciudad de forma completa. Algunos lugares se están demoliendo, como lo estamos haciendo en Bajos de Mena, o en esta la Francisca Coloane o la doña Marta Brunet. ¿Por qué pongo esta foto? Porque estas dirigentes llevan 7 años trabajando con nosotros y hace un año recién partió la construcción. Entendiendo que hay que desocupar uno, demoler uno, se empieza a construir el siguiente, vamos cambiando la movilidad. Es porque nos había saltado, evidentemente siempre las casas van al final, pero teníamos adultos mayores que por la política habitacional necesitábamos adelantar su construcción, pero el plan maestro decía que iban al final. Pero la disposición de que estas vecinas nos instalamos a conversar en una mesa de trabajo con los equipos de la región metropolitana y se logró adelantar a mutuo acuerdo, sin entender que cambiar el plan maestro, adelantamos una etapa y eso es parte del trabajo también que se tiene que realizar. Hoy día estamos con 20 casos en 9 regiones trabajando por regenerar estos espacios. Voy a las pequeñas localidades. Parte de las preguntas importantes cuando trabajamos es cuál es la escala de ciudad que queremos, y por eso siempre vuelvo al punto de la escala. Porque entendíamos que el Quiero Mi Barrio era para recuperar lugares, estamos hablando de 500 viviendas, pero nos empezó a suceder que muchas localidades, estamos hablando de Herrera, estamos hablando en Los Álamos, muchas de estas comunidades necesitaban algo estratégico, que era cómo generar un plan de desarrollo. Porque estas comunidades, cuando son turísticas o cuando son productivas, corren el riesgo todo el tiempo de una sobreexplotación del lugar que se termine gentrificando. Y tú dices, ¿cómo vamos a terminar gentrificando un lugar así? Termina con la expulsión del residente original, como pueden ser los lugares de veraneo, o que terminen colapsando como algunos lugares de veraneo de la región. ¿Por qué? Porque el turismo genera esa externalidad, ¿no? Que todos nos queremos ir de vacaciones ahí, y la calle, que era para un habitante y estaba perfecto, de repente se ve invadido por miles de turistas que llegan al lugar, y uno de los ejemplos de la región de Ñuble puede ser Quillón, que si alguno conoce Quillón hace 15 años es completamente diferente al Quillón de hoy día, y pasó eso, que se hizo turístico, y al ser turístico, por muy bueno que aumenta el precio de las viviendas, aumenta el precio del suelo, el vecino habitante original cambia su configuración, él se ve obligado a una vez, 2 veces al año, a volver su ciudad casi invivible. Por eso una planificación, generar un plan de desarrollo se hacía clave. Este programa es el programa como programa más nuevo que tiene el departamento, y tenemos la gracia por el sentido de las obras y el sentido del equipo que trabaja acá, es que llevamos 2 años seguidos ganando el premio Pau de aporte urbano, y este año fue Coracautín el que ganó el premio Pau. Así que a modo telemático aprovecho también de felicitar a ese equipo, que es un equipo nuevo, que ha logrado sacar adelante un programa como este. Hoy día tenemos 25 localidades y se suman 17 nuevas localidades al programa durante el próximo año.
seguimos un poco cómo vamos armando estos programas para resolver problemas y nos encontramos con un problema de los pericentros, que son lugares donde finalmente no llegan los servicios. No hay un lugar donde comprar, aparte de los negocios de barrio, claro, pero no hay un lugar donde hay un chilatiende, no hay un lugar donde hay una farmacia, no hay un lugar donde tengamos un Servipack, y obligamos al habitante de ese lugar a poder trasladarse, muchas veces a solo generar una operación financiera que es pagar la luz, pagar el agua, contratar internet, contratar teléfono, pagar el cable, que nos genera una movilidad en la ciudad más alta de la que la regeneración del barrio. Entonces cuando vimos, y en esto Chile también lo pudimos vivir en épocas de cuarentena, cuando se planteaban no nos tuvimos que mover de nuestro barrio porque teníamos todo cerca, la media hora nos alcanzaba perfecto, pero hay lugares que ni siquiera el tiempo de traslado desde donde vivían a dónde llegar nos generaba esto. Entonces cuando hablamos de piezas urbanas pequeñas, cuando hablamos de una escala barrio, que en Chile se instala hace 15 años, pero pudiera empezar a hablar de barrio a través del Quiero mi barrio, digamos a estos corazones. ¿Qué son estos corazones de barrio? Es una estrategia que viene implementada, que muchos lo han visto en Medellín, lo vieron con las naves del conocimiento en Brasil, lo vieron con los corazones de barrio, con la Fundación Metrópoli en Bilbao. Son los corazones de barrio de la versión chilena. Con mucho orgullo también les presento el proyecto del corazón de barrio que se va a construir en la comuna de Padre Hurtado. Hoy día se va a desarrollar en 2 etapas. La primera es el espacio público y luego viene esta gran infraestructura que tiene abajo espacio para comercio, espacio para talleres. E incluso en este lugar se incorpora la feria que va en esta calle, la logramos consolidar dentro del mismo espacio público y vamos a tener un espacio público de primer estándar y de primer nivel que va a tener los servicios y no solo eso, sino que incorpora toda la vida del barrio dentro de este corazón. Y vamos llegando a los grandes problemas, ¿no? Los otros eran problemas de una escala menor. Cuando hablamos de los planes urbanos habitacionales, estamos hablando de trozos de ciudades sobre 5 hectáreas que se tienen que desarrollar de forma completa. Muchas veces tenemos que hacer la macrourbanización, llegamos a un lugar, muchas veces tenemos que esperar un artículo 50 para poder cambiarle la norma, pero desarrollar la ciudad bajo los criterios no solo que nos pone el CIEDU, sino que también cómo nosotros queremos desarrollar y cómo vamos a completar una ciudad en desarrollo. Aquí voy esto de que no sacamos nada con construir aquí 1.500 viviendas si es que no logramos construir el colegio, si es que no podemos poner el CEFAM, si es que no podemos poner los servicios, si es que no logramos poner un establecimiento a poner a carabineros. Y esa es la ciudad completa que queremos construir. Esta es la estrategia de planificación de suelo a gran escala del Ministerio. El 55% hoy día está en construcción. Estamos hablando de 1.700 hectáreas de suelo. Estamos también hablando de 100.000 viviendas. Esa es la escala que estamos hoy día. Hoy día tenemos 7.000 entregadas, vamos con las 26.000 que están en diseño y en construcción. Hay 3 parques, 12 macrourbanizaciones y estos son lugares. ¿Y qué tenemos? Y tenemos 34 equipamientos hasta el día de hoy que están acordados para la construcción, con el Ministerio de Cultura, con Integra, con Banco Estado, con Carabineros, con la Fiscalía, con la FACH, con Comercio, con el Mineduc, con el Ministerio de Salud. ¿Por qué es relevante esto? Porque cuando hablamos del proyecto urbano, que llegar con la ciudad es llegar con oportunidades, que el vecino llegue a un lugar nuevo, que llegue a un barrio. Las viviendas que muchas veces se entregaban, y donde está la vivienda y el vecino no tenía nada más, nunca había llegado al parque, nunca había llegado al espacio público, nunca había llegado a la plaza. Y como última estrategia que tenemos hoy día es la regeneración de áreas centrales. Sin duda ha sido de los programas que como estrategia más no solo nos llena de orgullo, sino que más nos alimenta en información y como aprendizaje de política pública. Cuando les contaba al principio que es la generación de las centrales, yo diría que es el gran aprendizaje que hemos entendido. ¿Por qué? Porque si la decisión es no seguir expandiendo la ciudad, si la decisión es no seguir presionando los límites de la ciudad, porque vamos a entrar a los humedales, porque tenemos el río, porque tenemos todo, la solución está dentro de la ciudad. ¿Y qué nos abre aquí? Nos abre 2 grandes ventanas. La primera, empezar a discutir sobre altura. ¿Cuál es esa densidad equilibrada? Poder transmitir el mensaje de la densidad equilibrada. El espacio público,
la densidad equilibrada, cómo es la movilidad, cómo logramos esos pilotos que se están ejecutando en Chile, y por primera vez nos abrimos a cosas nuevas. ¿Y a qué nos abrimos? ¿Y cuál fue el problema y cuál fue el diagnóstico que encontramos? Encontramos una ciudad, en este caso Santiago, donde el centro productivo, que es donde trabajan el santiaguino, tiene la aglomeración de empleo, la convergencia de las vías de los sistemas de transporte, la mixtura de los usos de suelo, versus qué es lo que encontrábamos en los pericentros de la ciudad, subutilización de baja densidad o mal distribuida, áreas residenciales degeneradas socialmente, deterioro físico del entorno, concentración de la población migrante. ¿Por qué? Porque hacia allá es donde debería crecer la ciudad y nosotros seguimos pensando en construir extramuros, donde las oportunidades de densidad, donde cabía uno, pueden caber 4 pisos, como lo podemos encontrar, y en eso yo creo que les va a comentar un poco el Ceremi que ha podido avanzar en eso, es todo lo que encontramos entre Carrera y Manuel Rodríguez, donde todavía tenemos construcciones en un piso, donde están las oportunidades al lado del centro, caminable, y que es necesario tomarlo. Y aquí viene un segundo aprendizaje, que es cuando empezamos a hablar de vivienda. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque la política habitacional en Chile ha sido basada en la propiedad y eso ha sido la estrategia predominante en el ministerio. Cuando nosotros estamos hablando del centro de las ciudades, empezamos a hablar de nuevos sistemas de ciudad. Si tuviéramos que simplificar el acceso a la vivienda, llegaríamos a estas 7 casas, donde encontramos en la primera parte las viviendas de emergencia, que son los refugios cuando ocurre un accidente, transitorias que la región aprendió muy bien, que fueron las aldeas que se desarrollaron en Dichato y otros lugares, y entramos a una barrera de la vivienda asequible. La primera, como la vivienda pública en arriendo. La segunda, la vivienda de arriendo asequible y la vivienda propia asequible. Esto estamos hablando que los vecinos puedan ingresar, estamos hablando y terminamos, por supuesto, en las viviendas de mercado, que es la vivienda arrendada y la vivienda propia que no tiene participación del Estado en ella. Cuando vamos a construir, estamos regenerando y generando todos los esfuerzos públicos, estamos hablando de infraestructura, de presupuesto, estamos regenerando un lugar, es de mucho sentido que esos lugares que quedan tan bien ubicados queden a disponibilidad y que irradia hacia los demás. Quiero quedarme en este proyecto por 2 cosas, porque en este lugar la gente vive a un piso. Y estuvimos con la alcaldesa recién electa hace, yo creo, un mes, y finalmente la gran solución para evitar la presión en Valdivia, que está rodeado de humedales, es volver a densificar. ¿Y qué significaba densificar? Era que este lugar se transformara en viviendas en altura. Y cuando existe una claridad así, y logramos transmitirlo así, que finalmente la externalidad, hay lugares que los servicios no llegan y no van a tener nunca un supermercado porque no vive la cantidad suficiente de habitantes para que se instale un supermercado. Y si es que no queremos el supermercado, no existen los espacios para instalar un minimarket, para instalar el comercio, para instalar la infraestructura deportiva, para poder instalar los servicios que necesita cada vecino. Entonces, finalmente hoy día llegamos a que los problemas se resuelven con planes, programas y proyectos. Esa es la forma de resolver los problemas hoy día, más que un programa definitivo, sino que con planes de trabajo, con planes, con programas y con proyectos. Les dejo esta frase que siempre es importante, que el arquitecto tiene la capacidad y la responsabilidad de promover un ideal para estirar los límites de la confianza y la imaginación para ayudar a las personas a descubrir lo que tienen derecho a desear, pero no lo sabían. Y solo para terminar, y porque queda registro, sin duda es emocionante poder estar aquí. Y si uno siempre, cuando presente y todo, siempre se puede dar un buen lujo, me gustaría poder dedicar esta presentación a Enrique Ormeño, que es mi abuelo y es hijo ilustre de este liceo, y se graduó de su colegio en este mismo escenario. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Sigue Sebastián Ahudo, Ceremi de Vivienda, con una presentación. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Buenas tardes.
Gracias primero a ustedes por asistir, la presentación de Nicolás, y también quiero reconocer en Claudio y su equipo el tremendo esfuerzo que ha hecho el Colegio de Arquitectos para que tengamos un evento de esta calidad y de esta categoría en Concepción, para todo el sur de Chile, para todo el país y después, sorpresivamente, para todo el mundo, como la Trienal, además en un lugar tan importante, tan icónico como este liceo. Y también la puesta en escena ha quedado fantástica. Nosotros como ministerio somos parte de las presentaciones porque el sentido es que el público, la comunidad, arquitectos y todos los interesados puedan tener acceso a lo que estamos haciendo, no solo para aprender o para informarse, sino que para pasar a ser parte de las cosas que hay que hacer mejor, que está claro que es así. Yo les voy a compartir ideas de generación urbana y habitacional acá en la región del Biobío. Quiero antes comenzar como representante del gobierno, y al menos yo personalmente, no asumimos esta responsabilidad para que las cosas siguieran haciéndose como se estaban haciendo. Y de hecho creo que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es en aquellos lugares donde más se ha notado el hambre de cambio y por hacer las cosas distinto. Nicolás ya algo les ha compartido. Yo en mi experiencia como Seremi y en el contacto permanente con las personas y a su vez con las políticas públicas, les comparto que creo que hay dos áreas donde se notan más esos cambios. Uno, nuestra clase media, ya propietaria y probablemente no beneficiario tradicional de las políticas públicas habitacionales y urbanas. Y en segundo lugar, los sectores vulnerables donde hay concentración de pobreza que se vivencia en la habitabilidad, es decir, en la condición de la propiedad o de la vivienda, y a su vez en la infraestructura urbana. Respecto de nuestra clase media, una serie de políticas públicas para que se sientan incorporados en ello y para que el Estado también abrace la necesidad de una clase media que es súper vulnerable a la enfermedad